Muy bien, pues claro, es un fragmento de Smoke que hace justamente alusión a esta anécdota, ¿no? Célebre Lo que pasa es que tal y como está contado en la película añade un poco de mito, ¿no? a la historia, porque parece que sí que es cierto que el manuscrito se perdió porque Bakhtin se lo fumó, literalmente, pero también parece que había otra copia que estaba conservada en la editorial, esperando pacientemente que algún día fuera publicada, que se destruyó también, probablemente ante el avance en la ciudad, pues la propia editorial decidió destruir mucha documentación y entre ellas se destruyó esta otra copia, o sea que Bakhtin sabía que había otra copia y confiaba que al menos esa quedaría. Lo que ocurre es que sí que es una anécdota, yo creo, interesante pensando en el libro que presentamos, ¿no? La novela como género literario de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, porque esta circunstancia de largas esperas para ver las obras publicadas, de la dificultad, la poca fortuna, digamos, editorial y todas las dificultades académicas también que tuvo a lo largo de su carrera Bakhtin, pues son una constante que desde luego va a ir saliendo en la presentación, me parece, y que las personas que tenemos aquí pues van a poder detallar mucho más que yo. Y no deja de ser pues, una anécdota que cristaliza muchas cosas. Queríamos empezar por ahí, por ese motivo, y porque este libro, como también explicarán enseguida ellos y ahora pasaré a presentarlos, pues verdaderamente es un empeño editorial enorme por el que felicito a todos los implicados. En el sentido de que consigue reunir pues bueno, y ordenar, no solo reunir, sino también dar un orden nuevo, que de esto también creo que valdrá la pena que nos hablen en sus intervenciones. Pues bueno, todos los materiales del trabajo sobre teoría de la novela de Bakhtin, que desde luego habían tenido una edición en Rusia, pero que esta edición es la primera a otra lengua que verdaderamente consigue reunir y sistematizar, y bueno, pues viene a ser como una restitución de alguna manera de algo que, como decimos, ha tenido una fortuna bastante errática. Voy a presentar a los invitados un poco en el orden que pienso que podemos a lo mejor intervenir, a ver qué os parece. Quería empezar por presentar e invitar a intervenir después de mí a Borja Rodríguez, que es director de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, que es uno de los editores del libro, uno de los impulsores del proyecto, junto a las prensas de la Universidad de Zaragoza y la Universidad Nacional, la editorial Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, es un libro que es evidente para quien lo ojee que ha necesitado el empeño de varias instituciones porque verdaderamente es monumental. Y bueno, Borja, me interesará mucho que nos explique un poco cómo ha sido esta aventura editorial. Está también con nosotros Antonio Garrido, que es catedrático emérito, creo, de la Universidad Complutense de Madrid, de Teoría Literaria y Literatura Comparada, que también doy la bienvenida y me alegro mucho volverle a ver. Está también con nosotros Raquel Gutiérrez, de la Universidad de Cantabria, profesora de Filología también allí, también le doy la bienvenida. Y por último está Luis Beltrán Almería, catedrático también de Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza, maestro para mí, porque y aquí no tengo más remedio que hacer un pequeño paréntesis, porque si no tampoco tendría sentido hacer una presentación demasiado rápida. Luis para mí es una de las personas más valiosas desde el punto de vista intelectual. Es una persona que admiro y que algunos admiramos enormemente. Fue profesor mío de teoría literaria en la Universidad de Zaragoza y desde entonces, aunque mis caminos han seguido pues, otros rumbos, ¿no? que tienen más que ver con el cine y de todos modos pues la teoría literaria y los estudios literarios siempre han sido un foco de interés, y a lo largo de todos estos años pues la verdad que hemos seguido su trabajo todo lo de cerca que hemos podido, porque la verdad es que cada libro suyo, hay uno todavía reciente en las librerías, ¿no? que es Genus, un libro editado por Calambur, que también les invito a que busquen y si no lo conocen ya que lean. Pues bueno, como digo, procuramos seguir lo más de cerca posible los trabajos de Luis. Y Luis es también el impulsor del libro, es el editor, digamos, literario, la persona que ha cuidado de la edición del libro. Hay un prólogo suyo también
que antecede al libro. Y bueno, también le doy la bienvenida y me alegra muchísimo que esté aquí. Así que nada, voy a pasar la palabra a Borja. Muchas gracias. Buenas tardes al muy respetable público que nos honra con su presencia. Hay una célebre anécdota de Oscar Wilde en su gira norteamericana, cuando en una ciudad del Medio Oeste fue a dar una conferencia y como vestía de amarillo y con una flor enorme en la solapa, la gente para tomarle el pelo se presentó, llenó la sala vestido exactamente igual que él, y entonces dijo aquella frase de por favor defendedme de mis admiradores. Creo que no va a ser el caso el que tenemos aquí. Como presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo, yo voy a hablar poco de Batllín y voy a hablar algo más de mi amigo Marcelino, porque ya llevamos tantos años juntos que es casi como de la familia. Y para eso les pido que retrocedan en el tiempo y que cambien de lugar y que vayamos, por ejemplo, a Valladolid. Un día cualquiera de 1905, en la puerta del Instituto de Bachillerato. Y ahí vamos a esperar la llegada de un muchacho de 12 años que se llamaba Jorge Guillén, que no era todavía el gran poeta autor de cánticos, sino que era uno más de los estudiantes que iban a recibir las clases de retórica y literatura preceptiva, que tal se llamaba entonces la asignatura, de boca de un ilustre y sesudo catedrático cuyo nombre, que nadie recuerda hoy en día, era Rafael Cano. El profesor Cano, en aquellas aulas de 1905, hablaba a sus alumnos de la novela, de un género inferior y bastardo, huérfano de belleza, lleno de imperfecciones y vicios, que apenas podía llamarse arte. El profesor Cano explicaba a sus alumnos que si la novela tenía éxito, si la gente la leía, eso solo se debía a la incultura popular, que se inclinaba por un género fácil y no por los grandes poemas épicos que eran el auténtico género literario y lo que tenían que leer sus alumnos para apreciar de verdad la belleza de la literatura. Y no era Cano una excepción, es que esa era la teoría. Así está en el libro de texto del Instituto de Bachillerato que escribió el propio Rafael Cano y el de otros muchos, cuando, viendo qué estudiaban los muchachos que a principios del siglo XX estudiaban la novela, qué es lo que aprendían de ella, por boca de una academia que seguía tercamente indiferente a la maravillosa producción de nuestra generación realista. Por esta razón, hay que valorar en su medida lo que supuso que en 1906, un año después de esta escena que he recordado, se publicase Los orígenes de la novela de Menéndez Pelayo. Hasta los conservadores más recalcitrantes, como este Rafael Cano, no podían discutir el magisterio de Marcelino Menéndez Pelayo, que entonces estaba en lo más alto de su genio. El año de la gloria, con Orígenes de la novela, el año del fracaso, cuando le niegan la dirección de la academia. Que Menéndez Pelayo dedicara un estudio enorme, como todos los suyos, a un género literario que hasta entonces estaba excluido del Olimpo de la literatura por la academia, cambiaba radicalmente la situación y ponía en jaque todos aquellos que negaban la calidad literaria de la novela. A partir de este momento la novela se pudo codear con otros géneros en España, entrar en las historias literarias, ser objeto de estudios académicos y científicos y de artículos periodísticos. Un nuevo género tomó posesión en el Olimpo literario, y a los docentes clásicos que explicaban de forma habitual lo de épica, lírica y dramática se les creó un problema que hoy en día no está del todo resuelto. Siempre hay que recordar, al hablar de Menéndez Pelayo, su concepción histórica de la vida y del conocimiento. Para él, entender algo era conocer su historia. La historia explica lo que somos. Y don Marcelino lo que quería era estudiar el Quijote. Quería conocer el porqué de la novela de Cervantes. Y para ello tenía que entender la historia que había antes del Quijote, cómo había llegado la literatura española al Quijote. Y como su concepto de la nacionalidad no era lingüístico, sino histórico, incluía las obras escritas en la península en latín, en árabe, en todas las lenguas, y cómo iban confluyendo. Y también la novela de la antigüedad, la griega y la latina, para saber cómo habían desembocado en las versiones españolas.
Y como no se sabía muy bien qué era la novela, pues estudió todos los géneros limítrofes, las fábulas morales, las obras dialogadas, los viajes imaginarios y reales y todo tipo de obras difícilmente clasificables. Con ello ofreció al mundo la más completa análisis, la más completa introducción a lo que era la novela española. La Sociedad Menéndez Pelayo, que cumplió el año pasado 100 años, se creó en 1918 para administrar la herencia del polígrafo y desde entonces viene funcionando, lleva un tiempo dedicando sus esfuerzos a la edición moderna de las obras de Menéndez Pelayo. Y en 2018 tuvimos la satisfacción de sacar a la luz una nueva edición de Los orígenes de la novela, un estudio grande coordinado por Ana Luisa Vaquero Escudero de la Universidad de Murcia, con una serie de estudios introductorios de mucha calidad. En ese trabajo, a quien les habla y a mi compañera, la doctora Gutiérrez Sebastián, nos tocó la responsabilidad de la edición textual, de cotejar los manuscritos, las pruebas de imprenta, las diferentes versiones. Es un trabajo largo, exigente, intenso, que nos permitió conocer la magnitud de la obra de Menéndez Pelayo. Si habíamos editado Los orígenes de la novela, teníamos que estar presentes en la obra de Miquel Baile. Tenía la Sociedad Menéndez Pelayo que formar parte de ese proyecto. Por eso quiero agradecer a Luis Beltrán, que es el responsable de esta aventura, la oportunidad que nos ha dado de participar. Eso, se trata de otro texto imprescindible sobre la novela, otro documento del siglo XX que desde presupuestos muy alejados a los de Menéndez Pelayo, pero con la coincidencia de ambos escritores de indagar, de esclarecer los entresijos de un género que reside en nuestra contemporaneidad, que se convirtió, contra la opinión de Rafael Cano y de muchos más, en el género literario más leído y más cultivado. Y como Menéndez Pelayo, Batlle incluye a la antigüedad clásica, a la novela griega y latina, para formar su pensamiento. Y como Menéndez Pelayo, tiene en cuenta el devenir histórico del género narrativo. La edición tan próxima de estas dos obras nos ofrece, por tanto, la posibilidad de establecer un diálogo entre dos figuras fundamentales de la cultura europea, dos estudiosos diferentes en algunas cosas, muy parecidas en otras, entre ellas su desastrosa vida y sus múltiples adicciones, y que también están unidos por su curiosidad intelectual, por la capacidad de acometer empresas enormes y por amar, sobre todas las cosas, la lectura, porque ambos eran lectores, no críticos, primero lectores. Pero como las vidas son proyectos y los proyectos llenan las vidas, no acabamos aquí. Y podemos anunciar que otro nombre, otra voz, se va a unir en breve a esta pareja. El nombre de Georgi Lucas y de su novela y su tratado La novela como bella burguesa, en la que esperamos tanto las prensas universitarias de Zaragoza como la Universidad Nacional de Costa Rica como la Sociedad Menéndez Pelayo volveremos a colaborar para seguir aportando lo que podamos de luz al género literario tan hermoso que es la novela. Muchas gracias. Sí, pues voy a dar la palabra a Antonio Garrido. Pues nada, pues muchas gracias. Yo creo que el personaje más influyente en el ámbito de los estudios literarios del último cuarto de siglo, del siglo XX y comienzo del XXI es sin duda, no sé si confundo realidad y deseo, pero para mí es sin duda, digamos, que Mikhail Bakhtin en más de un sentido. Nace el autor en el año 1895 en el seno de una familia aristocrática que, bueno, ha venido a menos. Es decir, esto ocurre mucho, digamos, que en los periodos pre-revolucionarios o revolucionarios, y en este caso, digamos, que no fue una excepción. Bakhtin es autor de una obra singular y también debo decir que tuvo una vida muy singular y no siempre, digamos, en un sentido positivo, como ahora veremos, evidentemente, ¿no? En cuanto a la vida, digamos que se caracteriza por varios rasgos. Uno es los continuos cambios de domicilio, porque su padre era banquero, bueno, era un empleado de banca y, bueno, pues cambiaba, digamos, frecuentemente de domicilio. En segundo lugar, los frecuentísimos, por no decir permanentes, desencuentros con el mundo oficial. Es decir, hay choques constantemente, digamos, con la ortodoxia marxista por diferentes razones, y una causa muy, muy recurrente es las sospechas
de que era un practicante en términos religiosos realmente, ¿no? Y eso evidentemente se podía consentir en un régimen como el soviético que estaba comenzando a funcionar evidentemente. El tercer rasgo importante sería pues su mala salud, sus quebrantamientos, digamos, de salud, que eso, bueno, en el año 23 se le diagnostica una gravísima enfermedad ósea y en el año 38 pues se le amputa una pierna, con lo cual, digamos, está todo dicho, ¿no? Prácticamente en cuanto a lo que es el problema, que no termina aquí, evidentemente, ¿no? Ese enfrentamiento, digamos, con el mundo oficial tiene como consecuencia que se le destierre más de una vez. En el año 29 se le condena a trabajos forzosos y más tarde se le destierra a Siberia, aunque digamos que un poquito gracias a su mala salud consigue que lo destinen a un lugar más cercano y lo envían a Kustanay, en Kazajistán, nada menos que a cuidar una granja de cerdos, con lo cual, digamos, también es muy indicativo, digamos, de lo que fue su vida, lógicamente. Hace unos minutos se ha proyectado en la pantalla y es uno de los signos de esa existencia precaria que Bakhtin llevó, y es la necesidad que tuvo de fumarse su libro sobre la educación, sobre la novela de educación, porque no existía papel de fumar, digamos, en ese momento, digamos, en los estancos y demás, lógicamente. Bueno, en el año 36 se le permite regresar otra vez, digamos, a la enseñanza, pero las dificultades siguen ahí, evidentemente. Él no pudo presentar su tesis doctoral hasta el año 45, cuando él tenía pues unos 50 y pico años, yo creo, realmente, más o menos, ¿no? 50. Y debo decir que la tesis sobre François Rabelais es un texto fundamental, como todo el mundo sabe, pero dio lugar a un muy enconado debate, digamos, entre partidarios y detractores, un debate que duró no menos de 3 años, del año 1946-1949, y como consecuencia de este debate, digamos que la Agencia Estatal de Acreditación, digamos que se niega a otorgarle el grado de doctor y se le concede un grado de nivel más bajo, evidentemente. Bueno, esta lectura se hizo en el Instituto Gorky de Literatura Universal y, bueno, pues por lo menos tuvo la suerte, digamos, de llegar a buen puerto, digamos, que la defensa de la tesis. Como docente es curioso que Bakhtin nunca fue un profesor universitario. Solamente entre el año 57 y el 61 se le permite, digamos, que ejercer la enseñanza en este instituto en Saransk, el Instituto Kustanay, evidentemente. Pero ese instituto es una escuela de magisterio, que después se pretende que sea un centro universitario y, bueno, pues puede decir que durante algún tiempo Bakhtin estuvo asimilado, digamos, a este nivel, pero de hecho realmente pues siempre, digamos, que trabajó en la enseñanza media. Eso es una constante de su vida realmente, ¿no? Y como no hay dos sin tres, digamos que en el año 61, una vez más, los quebrantos de salud, digamos que lo obligan a regresar a Moscú y allí reside hasta el año 75, que se produce su muerte, evidentemente. Ya pasando un poquito, digamos, a hablar de su obra, debo decir que en el año 18, en Nebel, entra en contacto con Valentín Voloshinov, uno de sus colegas, discípulos más importantes. También, digamos que un poco más tarde, 2 años más tarde, en Vitebsk, entra en contacto con Pavel Medvedev, que es otro de los miembros importantes del llamado Círculo de Bakhtin. Y digamos que entre los asuntos o los ejes de interés de este círculo pues están la política, la religión, la filosofía alemana. A Bakhtin le interesa mucho sobre todo Cassirer, Max Scheler, Nikolai Hartmann y también, bueno, además, digamos, de la literatura, evidentemente. En el año 23 se traslada a Petrogrado, donde, bueno, pues comienza a frecuentar el contacto, digamos, con la plana mayor del formalismo ruso. Y también, digamos, que en el año 27 comienzan a salir sus obras, ¿no? Primero freudismo, después el método formal en los estudios literarios. En el año 29 aparece bajo el nombre de Valentín Voloshinov Marxismo y filosofía del lenguaje. Del mismo año es Problemas de la poética de Dostoyevsky, un trabajo fundamental, como todo el mundo sabe, donde aparece por vez primera el concepto de dialogismo. Y después, digamos que hay un largo silencio y en el año 75 aparece el gran trabajo sobre la novela,
teoría estética de la novela, y en el 79 aparece, digamos que, estética de la creación verbal. Debo decir que los ensayos que integran estos últimos trabajos han tenido una elaboración muy lenta y, sobre todo, digamos, comenzaron a elaborarse en los años 30 realmente. Quiero decir que son trabajos de una larguísima gestación y, de luego, no tiene por qué admirar, digamos, que la madurez que demuestra el autor, digamos, en ellos, evidentemente. Se ha dicho aquí antes también que, bueno, pues la editorial, que tenía una copia para hacer una edición del libro de la novela de educación, bueno, pues ante la inminencia o proximidad del frente de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues lo destruyó, evidentemente. Menos mal que, bueno, pues se conserva algún fragmento, con lo cual, pues sabemos cuál era, digamos, la línea que Bakhtin siguió en esa obra. Debo decir que, en cuanto a la fortuna de la obra, esta obra comienza a difundirse por Europa Occidental a partir del año 75 más o menos, y digamos que se debe en gran medida, pues, a dos personajes importantes que también habían sido en relación con un formalismo ruso, que son Yulia Kristeva y Todorov, evidentemente. Hay que señalar que la crítica seria, pues, por ejemplo, Caril Emerson o Clark y Holquist, señalan que, a pesar de esa moda, porque Bakhtin realmente se puso de moda muy rápidamente a partir del año 75, yo diría que en España, años 80, fue un momento de eclosión realmente, pero ellos dicen que la influencia de Bakhtin realmente no fue tal, o se limitó, digamos que, a lo más superficial, es decir, a conceptos como el de dialogismo, polifonía, cronotopo, y quizá bueno, pues el concepto de hibridismo o lo carnavalesco realmente, ¿no? Es decir, podemos concluir, digamos, que ese entusiasmo inicial no pasó, digamos, que de lo más superficial de la obra del autor, que, según Luis Beltrán, pues reside justamente o fundamentalmente en la perspectiva estética que él adoptó, digamos, que en una segunda etapa a la hora, digamos, de enfrentarse al estudio de la literatura, evidentemente, ¿no? Él, digamos que comienza, como todo el mundo sabe, ofreciendo o oponiendo, digamos que, a la poética formalista una poética o una estética de tipo sociológico, pero muy pronto se da cuenta de que ese planteamiento está muy cerca de los enfoques formalistas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues no había mucha diferencia, no era muy relevante la diferencia entre ellos, ¿no? Y es decisivo, digamos, o es decisiva la transición que se produce después, primero de la estilística a la estética, es decir, de la filología a la filosofía, y después, digamos, ya centrados, digamos, que en la estilística, digamos, pues basándose en el análisis del discurso, que es un elemento fundamental. De modo que, si hablamos, digamos, cuál es, digamos, la esencia de la estética de la novela bakhtiniana, habría que apuntar tres grandes centros o núcleos temáticos. De un lado, análisis del discurso; en segundo lugar, digamos, que el personaje novelesco; y en tercer lugar, el cronotopo, o sea, la relación en espacio-tiempo, digamos, dentro de la literatura. Para la cuestión de la imagen del personaje, pues es fundamental el trabajo de Dostoyevsky, evidentemente. Los problemas de la poética de Dostoyevsky. En cuanto a cronotopo, lo es, evidentemente, el estudio sobre Rabelais, con todo el asunto de la plaza pública y demás, evidentemente, ¿no? Como dice Luis Beltrán en la presentación, esta obra presenta tres dimensiones de la arquitectura de la novela: la imagen del personaje, del mundo y de la palabra, y que son, lógicamente, indispensables para aproximarse a la forma estética del género novelesco, evidentemente. Debo decir que la orientación estética de los estudios literarios se apoya fundamentalmente en la forma interior, mientras, digamos, que los formalistas rusos se apoyaban en la forma externa, lo que se llamaría la forma material, digamos, de la obra de arte, evidentemente. Lógicamente, la forma externa es fácilmente abordable porque digamos, que responde a un enfoque positivista o empírico y es fácilmente controlable, digamos, ¿no? Sin embargo, la forma interior requiere investigación, requiere estudio, porque no se entrega, digamos, directamente, es decir, hay que profundizar, digamos, en la obra para llegar a ella, evidentemente, y además también porque la forma interior no es una realidad aislada, sino enmarcada en una serie histórica. Así que, repito, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de estética es la que practica Bakhtin?
Pues no vez más, digamos que Luis Beltrán dice que una estética no debe limitarse a exponer justamente las teorías de los diferentes pensadores, sino que es fundamentalmente el despliegue o presentación de las etapas de pensamiento que rigen la actividad artística o artístico-literaria, evidentemente. He dicho antes, y voy terminando, que quizá los teóricos o los estudiosos más serios de la obra de Bakhtin defienden que su obra no ha tenido el influjo o el calado que cabía esperar de ella, evidentemente. Yo, digamos que disiento un poco, digamos, de esa visión pesimista, porque yo creo que, al menos entre los estudiosos o la gente que nos dedicamos a la teoría literaria, yo creo que no se puede negar que la recepción de Bakhtin supuso un auténtico, si no revolución, un auténtico vuelco, digamos, en la manera de encarar los estudios, en particular de la novela, evidentemente, ¿no? Y yo recuerdo, en torno a los años 80 o 90, como los trabajos, nos parecían maravillosos los trabajos en torno al carnaval, lo carnavalesco, la noción de polifonía, el dialogismo, es decir, conceptos que hasta entonces eran novedosos y que después, bueno, pues autores como Genet, evidentemente, se encargaron de, bueno, de alguna manera popularizar o difundir, evidentemente, ¿no? Yo creo que trabajos, conceptos como los de dialogismo, polifonía, cornotopo, hibridismo, carnavalesco, la teoría del enunciado y muy en especial la concepción de los géneros literarios y la adopción de una perspectiva estética, de hecho, representan de alguna manera, digamos que la instauración de un nuevo paradigma en los estudios sobre la novela, en los estudios, digamos, también sobre la literatura en general, evidentemente, ¿no? Y además yo creo que este paradigma no afecta únicamente a la literatura. Creo que ha llegado ya el momento, o se puede comprobar en este momento, cómo han rebasado los límites de la literatura y están influyendo, digamos, que en el ámbito general de las ciencias humanas, al menos en mi impresión, por lo menos, ¿no? Bueno, quiero terminar diciendo que para, de alguna manera, acallar o, en fin, terminar con voces discordantes, yo espero que la publicación de la novela, de este libro, la novela como género literario, contribuya, de alguna manera, a profundizar en un conocimiento más exacto y más exhaustivo de la obra del autor, la obra de Bakhtin, y que esto termina pues teniendo consecuencias, digamos, en la calidad de los estudios que se hagan a partir de este momento. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Antonio. Paso la palabra a la profesora Raquel Gutiérrez Sebastián. Muchas gracias. Os agradezco la acogida y sobre todo quiero agradecer a Luis todo el trabajo y que haya confiado en nosotros. Bueno, presentamos esta tarde ante ustedes un conjunto de escritos de Bakhtin que no hubieran podido leerse en nuestro idioma si no se hubieran conjurado los astros para dar una pequeña victoria a este eterno perdedor que fue Mijaíl. Y para que ustedes puedan calibrar lo que de cierto tienen mis palabras, voy a exponer muy brevemente algunos aspectos de los últimos momentos del autor de este libro y también me voy a referir al intrincado proceso de transmisión de su legado en lo que se refiere a la traducción al español de su obra. El 7 de marzo de 1975, como indicó Antonio Garrido, muere Bakhtin a causa de una insuficiencia respiratoria, sin haber logrado la que sería su última aspiración, ver impresa una parte de sus escritos sobre la novela, que serían publicados en ruso unos meses después de su fallecimiento en 2 ediciones. Era una derrota más de las muchas derrotas que tuvo que soportar el gran crítico en su interesante y dura historia de perdedor, como he dicho. Si nos paramos un momento a revivir cómo pudieron ser esos últimos meses de un hombre enfermo desde su juventud, al que le habían cortado una pierna en 1938, que debía desplazarse en una silla de ruedas, que había pasado sus últimos 6 años solo desde el fallecimiento de su esposa Elena, que no disponía apenas de recursos económicos y que tenía como deseo y necesidad la edición rusa de esta parte de su obra que no logró ver, quizá podamos alcanzar a comprender un poco al hombre que hay tras los escritos. Me gusta pensar que hemos puesto nuestro granito de arena para reparar lo que el destino le quitó a Bakhtin, pues la última de las muecas burlonas que los hados le hicieron fue que estos escritos
publicados póstumamente, aparecieran con el título Sobre literatura y estética, que no es el que hubiera deseado poner su autor. El libro que hoy presentamos se titula La novela como género literario, el título que Bakhtin sí pensó para sus escritos sobre la novela. Una suerte de réplica a la obra de Lucas, que esperamos presentar algún día, la novela como epopeya burguesa, volumen inédito hasta la fecha en español y en inglés. Y en ese intento de recuperar el pensamiento originario y lo más completo posible de Bakhtin, este volumen presenta una traducción que trata de compaginar la literalidad con la interpretación que requiere su obra y trata asimismo de superar las deficiencias de las ediciones anteriores en nuestro idioma. Me voy a detener un poquito en los azares y avatares de las distintas traducciones al español o al castellano de Bakhtin. La primera traducción al español de una obra de Bakhtin fue el libro sobre Rabelais, que apareció en Barral Editores en 1974 con el título La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. A esta obra siguieron la mexicana Estética de la creación verbal en 1982, traducción de Tatiana Bubnova, investigadora de San Petersburgo, que llegó a México en 1972, donde trabaja como investigadora y que ha sido una de las mayores divulgadoras del pensamiento bakhtiniano en el mundo hispanohablante. Unos pocos años más tarde, Alfredo Caballero presentaba, esta vez en Cuba, Problemas literarios y estéticos en el año 1986, una versión en español con el título calcado de la versión francesa del 78, y ya en España, en 1989, aparecía Teoría y estética de la novela, una traducción de Vicente Cazcarra y Elena Kriukova, publicada en Taurus y que contenía bastantes errores debidos, entre otras cuestiones, a la corrección de pruebas. Cazcarra compartió con Bakhtin un sino adverso. Fue líder del Partido Comunista en nuestro país y encarcelado durante 6 años en el penal de Burgos, pero eso no le daba especiales conocimientos de teoría de la literatura, ya que él era marino mercante de profesión. Kriukova aportaba a esta traducción su conocimiento del ruso, aunque tampoco era una especialista en saberes literarios. Como ustedes pueden ver, textos incompletos en ruso como base de la traducción, traductores sin conocimientos de la teoría de la literatura. Con estos ingredientes se generan traducciones muy mejorables. La falta de un texto base completo en ruso se solventó en 2012 con la publicación de las obras completas de Bakhtin, cuyo tercer volumen trata sobre la teoría de la novela. En él se recogen los escritos del autor sobre este asunto redactados entre 1930 y 1961. Como ha subrayado el profesor Garrido, es un largo proceso, de ahí la madurez, la cantidad de referencias, de lecturas que te sobrecoge, ¿no? Precisamente, la obra que hoy presentamos traduce ese tercer volumen de obras completas de Bakhtin y, por tanto, presenta ante el lector no solo español, sino occidental, la totalidad de los escritos bakhtinianos sobre el tema que se han conservado. Asimismo, corrige los errores de los textos de las anteriores traducciones a nuestra lengua e intenta una presentación coherente del pensamiento sobre la novela del autor ruso. Su contenido se distribuye en 5 apartados: la teoría de la novela, la imagen del personaje, las imágenes del tiempo y del mundo, la palabra y un apartado de anexos que recoge cartas, comentarios, ponencias y apuntes de Mijail. En el final del libro se incluyen unos completos índices de autores, obras y personajes literarios citados en los textos y un glosario de conceptos, aspecto que no había aparecido en ninguna de las traducciones anteriores. Quiero hacer notar asimismo que la elección del traductor ha venido a subrayar el segundo problema que tenían algunas traducciones de los textos de Bakhtin al español, el escaso conocimiento de la mayoría de ellos de la teoría de la literatura. Carlos Ginés Horta, nuestro traductor, es doctor en teoría de la literatura y licenciado en filología clásica como lo fue Bakhtin. Ginés Horta ha sido profesor en las universidades de Kazajistán y de Rusia y actualmente es docente en la Universidad de Zaragoza. Ha sido un excelente compañero en esta quijotesca aventura que ha capitaneado Luis Beltrán y desde esta tribuna le damos las gracias por su trabajo y su dedicación. Una muestra más de lo quijotesco de esta empresa es que esta edición ha sido la primera que ha pagado derechos de autor a los albaceas testamentarios de Bakhtin,
pues según nuestras noticias, las anteriores solamente llegaron a acuerdos con la editorial soviética y no con los herederos. Para finalizar, quisiera remarcar que se trata de un proyecto colectivo que ha surgido de un empeño personal, el de Luis Beltrán, gran conocedor de Bakhtin y editor del volumen, que ha aglutinado a una serie de personas para apoyarle en la realización de este ingente trabajo. Ha sido una tarea intensa de trabajo del traductor y del editor Luis, en pugna intelectual con los textos, más de 2 años, pero ha sido precedida de largos años de estudio por parte de ambos y fundamentalmente de Luis Beltrán de los textos bakhtinianos. Pero también ha sido una tarea de equipo, en la que han participado especialistas de Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia y España para las correcciones de pruebas, la elaboración de los índices y del glosario y la coordinación de los aspectos editoriales del volumen. Quiero destacar también que a las 2 ediciones en papel, a este y al otro lado del Atlántico, se acompañará una edición digital que permitirá el acceso libre a los textos bakhtinianos. Creo que aquel hombre genial, mutilado y de triste destino, no alcanzaría a imaginar a millares de lectores, espero, repasando en sus ordenadores aquellas palabras que él iba enhebrando sobre la novela en su destierro de Kazajistán mientras llevaba la contabilidad en aquella granja de cerdos. Pero así se construye la historia. Unos hombres descubren fascinados el pensamiento de otros y quieren darlo a conocer. Gracias, Luis, por mostrarnos el pensamiento de Bakhtin, por ordenarlo y sistematizarlo. Gracias, Carlos, por ponerlo en nuestra lengua. Gracias, queridos amigos y colegas, que habéis colaborado en el empeño que hoy, por dicha, hemos visto hecho realidad. Muchas gracias, Raquel. Paso la palabra a Luis Beltrán de Almería. Bueno, pues primero, muchas gracias a los 4 por el apoyo y por vuestro trabajo en esta misión colectiva. Muchas gracias sobre todo a Manuel, ¿no?, por organizarnos esta acogida. Como él ha dicho, pues nos conocimos hace ya un cuarto de siglo. Es uno de los alumnos más talentosos que he tenido y, bueno, tanto es así, me voy a permitir contar una anécdota, que hizo un trabajo de curso tan bueno, era un estudiante de primero, que dije, esto se tiene que publicar, y lo envió a una revista académica y se lo aceptaron, pero finalmente renunció a publicarlo porque le insistían en que dijera si estaba ya licenciado, si era doctor, ¿no? Y se hartó y dijo, no, soy estudiante de primero, ¿no? Y ahí acabó, ¿no? Bueno, todavía merece la pena publicar aquello. Bueno, lo que voy a contar, voy a tratar de ser breve, es que, como ha dicho Borja al principio, la novela se ha considerado un género semiartístico o a veces nada artístico, ¿no? Y el siglo XX se ha encargado de una tarea colectiva repartida entre varios actores, que es darle un contenido, un sentido a la novela, encontrar el sentido de la novela. Es decir, pasar de lo que era una crítica periodística, una crítica que entiende la novela como simplemente un instrumento para el entretenimiento, a entender la novela como un fenómeno cultural de una trascendencia variable según los actores que la interpretan. Y bueno, pues aunque esa demanda de entender la novela como fenómeno cultural ha sido importante y ha creado un público que la exige, pues han sido muchos menos de los que han pretendido escribir teoría de la novela los que han hecho algo que merezca la pena leerse y trabajarse. Y bueno, aquí en España, por cierto, hemos tenido algunos de los mejores intérpretes de la novela, pues Baroja, José Bergamín, Mariano Vaquero, y yo creo que es lo más importante que ha producido la teoría literaria en España, la teoría sobre la novela.
Lo que ha hecho, bueno, y antes que ellos, don Marcelino, ¿no? Que por cierto, el punto de vista de don Marcelino no era tan distinto del de Bakhtin. Lo que pasa es que don Marcelino era un erudito y Bakhtin, además de erudito, era un pensador, ¿no? La crítica tradicional, esta crítica periodística, se limita a una oposición de dos conceptos, y es: ve la novela como novela de personaje o como novela de argumento. Lo han descrito con distintos nombres, con distintos argumentos, pero en general todos dicen eso, ¿no? ¿Por qué Bakhtin se dedicó a la novela? Pues bueno, en su primera etapa, que es la etapa que podemos identificar con el libro sobre Dostoyevsky, Bakhtin polemiza, debate con los formalistas. El libro sobre Dostoyevsky es un libro del año 29, aunque luego se reedita con pequeños cambios en el 63 en Rusia. Pues es un libro que contiene unos conceptos que luego han dado mucho que hablar, pero que curiosamente a partir de los años 30 Bakhtin se olvida de esos conceptos. El concepto de polifonía, el concepto de dialogismo no desaparecen del todo, pero tienen un peso o un papel muy menor en la teoría de la novela de Bakhtin y en el trabajo que hizo después sobre los géneros del discurso, ¿no? Les dio otro enfoque, ¿no? Con Bakhtin ocurre que, bueno, como ya explicaba Antonio, en el año 1930 pues lo mandaron al destierro en el Kazajistán, y allí pensó en escribir un libro de teoría de la novela. Ese libro de teoría de la novela lo mandó a la editorial, Escritores Soviéticos, y se lo aceptaron, aunque le pidieron que cambiara bastantes cosas porque era bastante flojo el libro. De ese libro lo único que queda es el capítulo que aparece en nuestro libro y que ya apareció en la anterior edición, que se titula La palabra en la novela. Ocurrió que en el año 36 Bakhtin escribió a la editorial pidiendo que dejara de publicar ese libro. ¿Por qué? Porque había cambiado de idea. ¿Por qué había cambiado? Pues por lo siguiente. El otro gran teórico de la novela es Georgi Lukács. Y Lukács vivía desde el año 20 o 21 en la Unión Soviética. En 1923 se había publicado un libro titulado Historia y Consciencia de Clase, que no gustó nada a las autoridades soviéticas, sobre todo porque en 1920 se había publicado Teoría de la novela, que era un libro pre-marxista, ¿no? Aunque Historia y Consciencia de Clase intentaba ser, aunque era un cúmulo de artículos, intentaba ser un tratado de teoría marxista que, reconviniera al marxismo soviético, que era un marxismo bastante pedestre y poco dialéctico, basado más en Plejánov y en Spinoza que en Hegel, ¿no? Y que en Marx, ¿no? Y Lukács había caído en desgracia. Durante los años 20 deja de publicar, pero en los años 30 pues dejan de verlo como un disidente o como un peligro, y el régimen pretende readaptarlo, ¿no? Pretende asimilarlo. Y le invitan en 1934 a publicar y a dar una conferencia en el Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscú, en el que expusiera una teoría marxista de la novela con la que negara la vieja teoría, o la teoría que había aparecido en 1920, publicada como libro, y en 1916 por entrega en revistas. Y pues Lukács presenta una monografía, que es lo que vamos a publicar próximamente, y el día que se convoca el debate, convocan a los principales teóricos de la Unión Soviética, y da una pequeña ponencia de media hora o 3/4, no creo que durara más aquello, y después hay un debate muy interesante, mucho más que lo que dice Lukács, que es la razón por la que vamos a publicar esto. Todo esto se publica en los años siguientes en una revista que se llama Crítica Literaria, se publica el debate,
se publica la ponencia y la monografía de Lukács, y Bakhtin lee esto, y esto es lo que le hace cambiar, porque pasa de polemizar con los formalistas a polemizar con un marxista, o con una forma de marxista más culta que el marxismo soviético. Por eso él quiso publicar, cuando ya se fue a publicar esto en el año 75, quiso publicar sus trabajos sobre la novela con el título de La novela como género literario, como antítesis de la novela como epopeya burguesa, que es el título que le había puesto Lukács, ¿no? Pero claro, Lukács a Bakhtin le hace un favor, y es que le obliga a plantear los problemas de la novela en un plano filosófico. Es decir, le obliga a enfrentarse a la novela no como había hecho hasta 1935, como un problema de estilística sociológica, sino le obliga a planteárselo como un problema de estética o, si queréis, como un fenómeno cultural de gran escala. Es difícil dar una idea sintética de los trabajos de Bakhtin sobre la novela. Conocemos pues esto, el cronotopo, su teoría del cronotopo, otros escritos tan importantes. Por cierto, quiero decir una cosa, no desapareció el libro que Bakhtin había escrito sobre la novela de educación. Aparece en este volumen que hemos editado, pero aparece como se trabajaban los libros en la época de Bakhtin, y todavía en algunas editoriales americanas siguen haciendo algo parecido, ¿no? Y es que Bakhtin mandaba un capítulo de los libros y mandaba unos esquemas, casi una redacción en plan telegrama de lo que iba a hacer. Y esto es lo que se perdió. Ocurría que en el archivo Bakhtin solo se conservaba un capítulo de esto, que apareció en ese libro de Estética de la Creación Verbal, pero los albaceas se encontraron años después en otro archivo de un amigo, pues la copia que probablemente había mandado a la editorial esta de escritores soviéticos, y esto es lo que han publicado en las obras completas en el año 2012, y lo que hemos traducido nosotros es la primera traducción de esto occidental, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas pasan, ¿no? También con Walter Benjamin hay un caso parecido, ¿no? Del libro de los pasajes, ¿no? Bueno, pues lo que hace Bakhtin es enfrentarse, tratar de comprender la novela como el fenómeno literario, el fenómeno cultural que mejor responde a los retos de una sociedad abierta. Es decir, la novela no es simplemente un relato largo, como siguen creyendo algunos, de fechas muy recientes o actuales, sino que es un género que nace para la escritura y que nace en las condiciones de una sociedad abierta, de una sociedad que ya no es tribal, una sociedad que vive del comercio, que funciona con el dinero, que elige a sus gobernantes, que promulga leyes y que se revela ante las tradiciones. Y este es el sentido de la novela que encuentra Bakhtin. Y por eso, uno de los capítulos más importantes de la teoría de la novela se publicó inicialmente como épica y novela. Aquí le hemos puesto otro título, que es el título de las obras completas, y bueno, lo que hace es oponer la épica, es decir, un género tradicional, un género de la oralidad, un género que se transmite oralmente por tradiciones, a un género como es la novela, un género de la escritura, un género que contiene reflexión. La tradición no permite la reflexión, no permite la crítica, y ese es el sentido de la novela. Y en la novela lo que hace Bakhtin es algo parecido a lo que hace Lukács. Lo que pasa es que Lukács empieza diciendo que la novela comienza en el siglo XVI, y que ve las etapas de la novela paralelas a su interpretación de la lucha de clases. Bakhtin lo que ve es diversos caminos que sigue el espíritu de la sociedad abierta para llegar a lo que ahora llamamos el Homo Deus, el hombre Dios, es decir, dominar el mundo, dominar el universo, ¿no?
ocupar el papel, el lugar de los dioses. Curiosamente lo condenaron en su día por propaganda religiosa, ¿no? Esto significa, Bakhtin le da una importancia muy grande, más que a estos conceptos que han polifonía, a la educación. Por eso el trabajo más importante que hizo para preparar sus escritos sobre la novela es un trabajo sobre la novela de educación y sobre Goethe, Goethe, el ciclo de Guillermo Meister es el gran ejemplo que se ha puesto siempre de novela de educación, ¿no? ¿Por qué la educación? Pues porque la educación es lo contrario de la tradición. La tradición ata el pensamiento, lo maniata. La educación lo que hace es abrirlo. Y la apertura de la educación no solo es un fenómeno individual, es el fenómeno que permite a la humanidad conocerse a sí misma, dialogar entre sus diversos elementos, permite educar al individuo, y educar al individuo es humanizarlo, es decir, introducir la humanidad en su mente, ¿no? Asimilar el gran diálogo que debe ser la humanidad. ¿Cómo hace esto? Pues lo hace Bakhtin comprendiendo que la novela es un gran puente cultural, un puente entre la cultura popular, que es cultura oral, y la cultura elevada, que es la cultura escrita, y es la cultura de las disciplinas, que es la cultura que ha permitido avanzar a Occidente. Por eso el pensamiento de Bakhtin es verdad que no comulgaba mucho con el espíritu soviético, es un pensamiento liberal, es el pensamiento de la sociedad abierta, es un pensamiento europeísta. Él ve la novela como un gran género europeo y por eso estudió a Rabelais, estudió a Goethe y se pueden ver en los índices que han hecho nuestros colegas de la Sociedad Menéndez Pelayo, sus lecturas son inmensas. Es un gran lector y además un gran pensador. Conclusión de todo esto, pues que ha habido, como han dicho mis compañeros, una moda Bakhtin, una moda que ahora ha decaído, que se ha basado en los conceptos más superficiales, el carnaval, la polifonía, el dialogismo, dándoles unas versiones además muy de andar por casa, muy de alpargata, y es el momento de pasar de la moda al pensamiento de Bakhtin. Miren, hay un dato, y es que en el año 1997 una eslavista norteamericana, Carol Emerson, que se ha jubilado hace unos años como catedrática en la Universidad de Princeton, publicó un libro en inglés cuyo título traducido al español sería Los 100 primeros años de Mikhail Bakhtin. Entonces, ¿qué plantea este libro? Pues dice, ella se escandaliza del escaso eco que ha tenido Bakhtin en Rusia. Y no es escaso eco porque no haya habido comentaristas de la obra de Bakhtin, porque no haya habido artículos, libros, recientemente incluso una biografía en ruso y obras de divulgación sobre Bakhtin, sino porque ve que el pensamiento de Bakhtin no ha calado en absoluto en Rusia. Incluso cita a uno de los albaceas de Bakhtin, dejó 3 albaceas, un señor que se llamaba Berinsep, que era el que tenía mayor nivel académico, porque era académico de la Academia de Ciencias de la URSS, y este señor dijo de Bakhtin, lo que dice Bakhtin hay que tomarlo como metáforas, no lo podemos tomar al pie de la letra. Y esto decía Albacea, pues ya pueden deducir lo que pensaban los demás. Pero para mí, lo que esta señora Emerson dice de Rusia se puede extender a lo que ha pasado en todo Occidente. Y es que el pensamiento de Bakhtin no ha calado. Hay otro dato. Yo empecé estudiando a Bakhtin por el libro que se ha titulado El marxismo y la filosofía del lenguaje. Presenté una tesis en el año 89 sobre esto, intentando desarrollar estas ideas. Hacía 60 años que se había publicado eso. En esos 60 años ese libro había pasado desapercibido. Había recibido menciones, como elogiosas, pero nadie había entrado ahí.
Pueden pasar otros 60 años y otras veces que sean menos, ¿no? Para que el pensamiento de Bakhtin dé lugar a un paradigma distinto del actual de los estudios literarios, ¿no? De eso se trata. Nuestra edición pretende ser un estímulo para esto, ¿no? Quedan algunos núcleos en el mundo hispánico de bakhtinólogos. Aquí en España no muchos, pero algunos quedamos. También en México, no más que en España. En Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Brasil hay una revista ahora dedicada a los estudios bakhtinianos. Y bueno, pues con este esfuerzo que hemos hecho, un esfuerzo por otro lado absolutamente antieconómico, pues pretendemos llegar a estos núcleos y estimular ese pensamiento de Bakhtin en un medio que es reacio a estas ideas, que es ahora domina, bueno, en España todavía por la vieja historia de la literatura, en el mundo anglosajón y en otros ámbitos europeos por esto que se llama la nueva historia literaria, el nuevo historicismo o estudios culturales, que es simplemente es la oposición al formalismo, pero que es el mismo paradigma científico que el formalismo es, y que es contra lo que Bakhtin combatió y contra lo que hasta hoy no ha tenido mayor éxito. Tengo además que decir que explícitamente en esta edición aparece la referencia crítica al pensamiento de Lukács. En la edición del año 75 todavía había censura en la Unión Soviética y lo eliminaron los editores, esas referencias, porque bueno, era todavía la época de Brezhnev, de Leonidas Brezhnev, que se conoce ahora, los historiadores dicen que es la época del estancamiento económico, porque dio lugar a la crisis última de la Unión Soviética, pero también era una época de estancamiento ideológico y bueno, pues no quisieron publicar un libro en el que abiertamente se aludía a Lukács en términos críticos, ¿no? Y todo esto se eliminó como otras referencias que ahora nos pueden ser útiles para tener una visión más completa del pensamiento de Bakhtin, que este es nuestro propósito. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Abro un posible turno de preguntas, comentarios. No sé si alguien quiere intervenir, aprovechar que tenemos aquí reunidos a los responsables del libro y Antonio también. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, sí. Bueno, muchas gracias a todos por los trabajos, la presentación poliédrica. Bueno, un poco intentando continuar la dirección del diálogo de reconstruir Bakhtin, profundizar, intentar un poco ir más allá de lo que sabemos o creemos que sabemos, lo que se transmite a menudo de manera ya codificada y ya sabemos, como ocurre, ¿no? en cualquier obra, pero en particular con la obra de Bakhtin, con tantas problemáticas de transmisión, problemática lingüística, etc. Entonces, me gustaría preguntar, se lo pregunto a Luis, pero también lo abro a cualquiera de vosotros si queréis, ¿cómo ese momento también, yo pienso que ese momento, pero quiero ver, ¿cómo veis la relación con este aspecto que se ha mencionado 2, 3, 4 veces, es decir, los años 20 y la relación con los llamados formalistas rusos? Que ¿no? Se nos ha transmitido Bakhtin, representante de una estilística sociológica a final de los años 20 versus la escuela formalista. Pero claro, es que esa supuesta escuela no es monolítica y tiene también más matices de los que siempre nos podemos, sobre todo en manuales, etcétera, se nos transmite. Muy polémico, muy reducido, uno ante otro, ¿no? Formalismo ante el círculo de Bakhtin, etc. Entonces, yendo propiamente a los textos de Bakhtin, yo puedo pensar en 3 o 4 nombres de los llamados formalistas rusos. Entonces, quiero ver, piensa Luis, ¿qué pensáis
trabajado en esta edición. ¿Se puede profundizar más por ahí o se puede añadir otros nombres? En primer lugar, Jakubinsky. Por supuesto, su texto del principio de los años 20 dice que el diálogo es, digamos, es el esquema básico de la interacción. Dice que la lingüística está, los estudios lingüísticos están basados en una situación monológica, artificial y abstracta. En ese sentido, un poco también con su propia línea, una crítica indirecta a lo que sería Saussure, lengua, palabra y lengua. Entonces, el texto de Jakubinsky sobre el diálogo es realmente, literalmente, es una de las bases de lo que Bakhtin luego lleva a lo dialógico. Entonces, Jakubinsky, por un lado, me pregunta Shklovsky su idea de la novela como género total, género que fagocita, su interés en Stern, en Cervantes, etc. También, obviamente, más allá de lo que pueda ser una polémica entre ellos, cómo pensar Bakhtin también versus, pero con Shklovsky, desde Jakubinsky y Shklovsky. He firmado La ilusión del Skaz, está muy claro la presencia de la teorización de Eichmann en el libro del año 29, y Bakhtin lo desarrolla, ¿no? El Skaz, la oralidad, la orientación hacia la oralidad inhaladora oral, se pone una máscara, etc. Y pensando ya, y recuerdo, siempre que según recordaba, ya de lo último, casi de lo último que se publica de Bakhtin, que es la respuesta a No Vivir, no se ha publicado luego en Estética de la Creación Verbal, pero sea en 74, 75 quizás, le menciona, le dicen a Bakhtin, bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué salvas tú de lo que se ha hecho en la historia de la teoría rusa? Y él menciona a Tiniano. Creo que menciona a Lotman y a Tiniano. Y yo a Tiniano menciono mucho que también está ahí la idea de cómo evoluciona la literatura mediante parodia, y Tiniano trabajó sobre Dostoyevsky también. Entonces, yo creo que también, al menos en el Bakhtin de los 20 o de los 30. Entonces, estoy intentando ver un poco hacia dónde avanza nuestro esfuerzo, pero así un poco de manera no sistemática, pero pensando en esos 4 nombres. Entonces, yo no sé si alguien quiere continuar, refutar, espero que no, pero bueno, estoy dispuesto a aceptarlo. Se siente como una constructiva. O añadir otro nombre, un poco cómo entenderlo en ese contexto también. Sí, bueno, pues que cuando hablamos del formalismo, pues nos hacemos una idea muy general. Pasó lo mismo con la New Criticism, ¿no? Pues que sí, hay una corriente de pensamiento que es un denominador común, pero también hay individuos que van más allá de eso, incluso en contra de esa corriente, ¿no? Y luego pues había tenemos una idea excesivamente esquemática de lo que es el formalismo. Aún así, hay una cosa que es muy clara en Bakhtin, y es que él propugna un paradigma que es distinto del paradigma de los formalistas, ¿no? El interés que tiene este nuevo libro que vamos a publicar de Lukács, que no está ni siquiera en alemán, ¿no? Pues es precisamente ver el debate, más que las propias teorías de Lukács, ¿no? Que él mismo no publicó en alemán, por algo sería, ¿no? Y entonces en el debate se ve que hay, sale un individuo crítico que se llama Pereverset, y pues dice cosas con las que Bakhtin hubiera estado de acuerdo, ¿eh? Y es decir, que había ahí pues un entorno en el que estas ideas, ¿no?, de la importancia del diálogo, la importancia de la oralidad, la importancia de la novela en la antigüedad, esto estaba, ¿no? Es una de las cosas que le critican a Lukács, ¿no?, que diga que la novela... es curioso además que el Albacea, que se encargó del libro de la teoría de la novela, del tomo 3 de las obras completas de Bakhtin, pues este señor entabló relación con Bakhtin porque en el año 61 él había hecho una teoría de la novela, se la manda, ha oído que este señor está vivo, Bakhtin, se la manda a Bakhtin a ver qué piensa, y es una teoría de la novela que dice que la novela empieza en el siglo XVI, y claro, Bakhtin le contesta, no se atreve a decirle, mire, no tiene usted ni idea de esto, ¿no? Pero el hombre se dio cuenta después, Cosino, ¿no?, que es quien hizo esto, pues se dio cuenta que Bakhtin, pues bueno, veía su libro
que se publicó en el año 63 en Moscú como, bueno, algo muy pobre, ¿no? Y entonces, pues, quiero decir que dentro de que él es crítico con ese paradigma, pues hay pensadores que son meritorios y hay ideas que son reutilizables por Bakhtin. Nunca un paradigma es absolutamente erróneo, absolutamente inútil, siempre tiene algo interesante. Aún así, la mayoría de los pensamiento formalista fue un pensamiento retórico, y como retórico superficial. Es decir, cuando Antonio decía lo de la forma externa y la forma interior, pues claro, la forma interior es que no se percibe por los sentidos, pero todavía hoy, incluso los sociólogos, me refiero a Lipovetsky, ¿no? Pues terminan su último libro preguntándose, ¿la belleza salvará al mundo? La belleza es algo que percibimos por los sentidos, luego no es el objeto de la estética. La estética es la disciplina que debe estudiar la forma interior. La forma interior exige un estudio, no es la belleza. Y sin embargo, pues hoy, por eso que decía de los paradigmas, pues los estudios literarios buscan la belleza, los estudios del arte buscan la belleza. Estamos en un paradigma desde hace 200 años que sigue ese criterio de la belleza. Aún así, de una forma clandestina, desde hace 200 años también existe otro paradigma que empieza con el Círculo de Jena, con Schlegel y Novalis, que apuesta por la forma interior. Sin embargo, solo Bakhtin ha conseguido desarrollar ese concepto y dar una idea de cómo podemos comprender por medio de ciertas tácticas esa forma interior, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de generalizar ese otro paradigma y por tanto hay que hacer un esfuerzo, o por lo menos yo intento hacer un esfuerzo por deslindar el viejo paradigma de la belleza y de las formas exteriores que se perciben por los sentidos. Pensar que la vieja historia literaria piensa que se puede comprender las obras leyéndolas y con la ayuda de unas notas a pie de página, o como mucho de una introducción, ¿no? Es decir, basta leer. No basta leer. Es necesario pensar para comprender. No. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Yo quizás solo preguntaría, haría también una pregunta general un poco a toda la mesa, al hilo de algo que ha señalado también Luis, que es la importancia de la educación, digamos, en el enfoque de Bakhtin, en sus estudios sobre la novela de educación, ligada también a la idea del personaje que cambia, ¿no? Que evoluciona, que no es el personaje estático, como también se explica en el prólogo de Luis, que Luis ha señalado como un aspecto, un foco de interés ligado a la novela, el interés de Bakhtin por la novela. Yo os preguntaría también sobre este concepto, visto desde la importancia de este concepto en el mundo contemporáneo, digamos, en el mundo de hoy, la cuestión de la educación, que quizá también se puede ligar a esta idea de una humanidad ilustrada, una humanidad que camina hacia una cierta ilustración, una cierta idea de ¿qué se puede decir, digamos, de ese concepto de educación en la novela que sea absolutamente pertinente para el mundo de hoy? ¿Alguien quiere...? Bueno, la novela como género literario, en general la literatura, todavía no se ha librado del didactismo, porque todavía en el siglo XIX la literatura se entiende como una forma de enseñanza y como género didáctico, y la novela es el género didáctico por excelencia. Por eso hay tanta novela de educación, evidentemente. Se entiende que es una de las formas más adecuadas para educar a la juventud. Eso ha generado un efecto muy perverso en la literatura. Un efecto perverso que nos ha llevado muchas veces a desviar, y eso los profesores de literatura de las facultades de educación lo sufrimos,
porque tenemos que enseñar, convencer a nuestros alumnos que la literatura no sirve para educar, que la literatura es una forma artística. Pero, sin embargo, tenemos una cruzada de la intelectualidad, de lo políticamente correcto, de lo adecuado y de todo, y entonces hay que educar en todo, por medio de la literatura, y entonces, evidentemente, Bajin, que vive en un momento en que la novela es un género didáctico. Tiene que reflejarlo, está él. El marxismo entiende la literatura como una enseñanza, el marxismo entiende el arte como una enseñanza, y precisamente por eso está ahí presente, pero no sé hasta qué punto él lo valora como algo más positivo. que como una enseñanza, como propaganda. Sí, pero no, yo diría una enseñanza religiosa. Al fin y al cabo, el marxismo no deja de ser una religión, y por lo tanto todos los instrumentos posibles para llevar al buen camino y al cielo soviético, en este caso, se utilizan. Entonces, pues eso ha sido un lastre. Yo no veo a Bajin muy partidario de ese didactismo en la literatura. Creo que lo analiza, pero no sé si eso es verdaderamente, y si ahora tenemos que pensar en una literatura didáctica, si tenemos que ahora enseñar todos los buenos conceptos que la sociedad bien pensante, que siempre la hay, quiere que enseñemos. En un sentido de reflexión, quizá, ¿no? Más que de educación. O sea, la idea de que las obras sí que conducen a una reflexión, ¿no? O sea, sería más bien eso, ¿no? Claro. Sí, si entendemos la educación como propaganda, es verdad, o como adoctrinamiento, digamos, pues claro. Te he entendido que tu pregunta iba más en el sentido de formar personas críticas, ¿no? En esa línea, ¿no? De fomentar el pensamiento crítico. Sí, Bakhtin está ahí. Es alguien que piensa y que hace una reflexión. No sé si hay mucha gente que piensa y reflexiona en la sociedad actual, me lo pregunto. No sé si os lo preguntáis también. No, es que la alternativa al concepto del arte y de la literatura como belleza es el concepto de arte y de literatura como reflexión. Y el sentido de esa reflexión es establecer un diálogo con las generaciones futuras, de forma que el objetivo es comprender la unidad de las generaciones, que es la humanidad. La humanidad no es solo la humanidad de los vivos, sino que es la humanidad de las decenas o centenares de miles de años previos, y más los que siguen. Entonces, la función del arte es mostrar, de la literatura, es mostrar la unidad, el diálogo entre esas generaciones, permitir. Por eso, si el objeto de la literatura fuera la belleza, ¿qué belleza tiene el Quijote? Pues bueno, sería discutible incluso hasta que la fraseología, porque está lleno de anacolutos y de despistes, ¿no? No es eso. El problema es, como escribió Dostoyevsky, si a la humanidad le preguntaran qué has aprendido de tu experiencia, dice, podría responder con el Quijote. Es decir, que ahí tenemos, pues eso, ese diálogo entre generaciones, esa enseñanza, esa educación, esa reflexión sobre el sentido de la humanidad, ¿no? Entonces, por eso nos siguen interesando las obras de Homero, o las de Shakespeare, o las de Cervantes, o las de Goethe, que ya no son actuales. Y por eso esas obras, las obras que contienen una gran reflexión, son más actuales y modernas que otras que se escriben hoy o mañana y que tienen una pobre reflexión y que pasarán al olvido porque no cumplen una función estética, que es esa, la función de la reflexión. Decir nada más que yo creo que Luis justamente lo ha dicho al final, que si la estética no es un recuento de pensadores y teorías, sino una expresión de la evolución del espíritu, del pensamiento, pues evidentemente ahí está la respuesta un poco, realmente, o sea, el pensamiento, la reflexión, justamente. Muy bien, pues nada, solo me queda agradeceros a los cuatro y a vosotros también, y bueno, hasta pronto. Os animo a profundizar en estas muchísimas páginas. Muchas gracias. 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 Sí.